de lo que es en memoria o trabajar en memoria es el ambiente transaccional tradicional, sumarle el ambiente analítico, acelerarlo, esto producto de que levantamos a memoria gran parte de esta base de datos, ya que otro tema que ha avanzado es que los precios de memoria, digamos, han descendido abruptamente, con lo cual hoy tener prácticamente la base de datos completa en memoria no implica un gasto de TCO importante. Entonces esto implica que tengamos trabajando en memoria prácticamente la totalidad de los datos que vamos a necesitar. Entonces un enfoque es tener una base de datos común en donde podamos trabajar tanto en OLTP como en OLAP. ¿Por qué surge, digamos, lo que es una base de datos en memoria? Aprovechando las tecnologías existentes y algunas nuevas, en donde hace que nuestro producto SAP HANA puntualmente sea una combinación de eso, ¿no? De los avances de hardware y tecnología por un lado, con una combinación de software. En el sentido de que hoy tener varios procesadores y que cada procesador tenga múltiples núcleos, vamos a tener hasta 10 núcleos por procesador, lo cual nos permite, por un lado, hacer un tratamiento, ya no solamente particionar lo que veníamos haciendo hasta el momento de particionar tablas y que cada procesador maneje esa tabla y después lo uníamos, sino que vamos a estar particionando procesos. Trabaja con almacenamiento columnar, si bien había algunas bases de datos que trabajaban con almacenamiento columnar, puntualmente sobre HANA este almacenamiento lo focaliza en todo lo que tiene que ver con la parte analítica. HANA es un híbrido que va a trabajar en un almacenamiento basado en filas para todo lo que tiene que ver transaccional y un almacenamiento basado en columna para todo lo que sea analítico, ¿no? Porque en general cuando tenemos que hacer este tipo de tratamiento, que buscamos algunos totales, nos tenemos que hacer un barrido prácticamente de toda la base de datos a nivel fila para ir a buscar el valor de una columna en particular. Otro punto importante es que maneja textos, con lo cual podemos traducir el texto a valores numéricos, con lo cual con ese reemplazo cada vez que lo vamos a buscar las lecturas son menores y también lo bajas a bitmaps, con lo cual con valores booleanos, esas búsquedas de esos barridos de grandes volúmenes de datos deberíamos ganar mucho más en performance. Sumado a esto, maneja compresión en el sentido de que hoy ya no vamos a tener que mantener todos los índices y todas las tablas auxiliares y todas las tareas que veníamos haciendo como tareas auxiliares para poder ganar performance. Y en cuanto a lo que es discos en estado sólido, también ha bajado su precio. Con la combinación de todo esto, es que lanzó SAP HANA como la plataforma de negocios de la próxima generación de negocios en tiempo real. ¿Por qué? Con todo lo que les comenté de estos avances de tecnología, es simple porque vamos a tener en una única fuente de la verdad la parte analítica, la parte de OLTP, en donde los usuarios sin demasiada preparación, con SQL vamos a poder ir a buscar datos dentro de esa base de datos, alta velocidad, aprovechando las tecnologías y los avances de hardware, profundo en el sentido de que, como en una segunda etapa, hablamos de un análisis predictivo, en donde poder establecer cómo se vino comportando o como un determinado cliente, tener potenciales comportamientos como para, no sé si predecir algún comportamiento futuro, decisiones en tiempo real. Aquí surge lo que le comentaba, ahora vamos a tener una visibilidad de analizar un tipo de datos que antes no había, si bien los teníamos esos datos, no había manera de poder analizarlos con las herramientas que teníamos hasta ese momento, y manejo de grandes volúmenes de datos. Entonces, como plataforma SAP HANA, tenemos la posibilidad de hacer un análisis en real time de la parte de analíticos y de acelerar todos los procesos que hoy nos llevaban tiempo de nuestros procesos core de negocios. Esto nos permite, lo que les contaba antes, ¿no? Búsquedas de texto, lo que decía, esos textos con las funcionalidades de text search, motores de búsqueda, integración con Hadoop y más de 3.500 algoritmos de open source. ¿Cómo vino evolucionando? SAP HANA fue el producto que de los que vino lanzando SAP en sus 40 años de historia, mayor adopción tuvo en el mercado. Inicialmente, en el año 2010, se lanzó HANA con toda esta tecnología, pero solamente como un acelerador, en el sentido de que lo utilizábamos como para, fuera de la base de datos
que podía ser cualquiera que tenía nuestro core de negocios, aceleramos los procesos que considerábamos que eran lentos. La segunda etapa fue dentro de este acelerador que colocamos en la primera etapa, lo que hacemos es un análisis, con lo cual la parte analítica la tomamos de esta base de datos como auxiliar. La tercera fue tener la parte analítica sobre HANA, BW sobre HANA, se liberó en junio del 2011. La cuarta, el cuarto escenario, es tener aplicativos directamente sobre HANA. Hoy hay aplicativos sobre la base de datos HANA. Y finalmente, sobre la cual nos vamos a centrar, todo lo que tiene que ver con SAP Business Suite on HANA. Dentro de Business Suite incluye lo que sería el ERP, el CRM, el SCM, entre otros. Entonces, dentro de la plataforma, ¿qué nos permite? Dijimos, interacciones en tiempo real, planificación en tiempo real, o sea, desde la planificación, la ejecución, la generación de informes, con lo cual acá podemos disminuir lo que implica la tarea de IT, de usuarios de analíticos, usuarios de negocios que nos piden reportes permanentes. Podemos liberarlo a que estos usuarios inteligentes, por eso les hablaba de un nuevo paradigma de usuarios, puedan hacer su análisis directamente sobre la base de datos. Y hablamos de negocios más inteligentes en ese sentido. Hoy van a surgir, ahora vamos a ver algunos aplicativos que ya existen, o nuevos negocios que antes no nos podíamos, si bien sabíamos que teníamos los datos y podíamos sacar algo de esos datos, no teníamos la manera de procesarlos. Mucho más rápido los procesos de negocios y mucho más simples, por lo que les comentaba, de algoritmos directamente sobre la base de datos. Entonces, dijimos, uno de los puntos era evitar esos movimientos de datos. Originalmente o tradicionalmente, ¿qué hacíamos? Movíamos todos los datos del OLTP, o de nuestra base de datos transaccional, a una base de datos secundaria donde hacemos el analítico, porque ponernos a hacer reportes analíticos sobre la misma base de donde teníamos el OLTP, degradamos la performance en general del negocio. Entonces hoy, pasando a SAP HANA, como base de datos, podemos tener esa inteligencia de negocios, esas validaciones de negocios directamente en la base de datos y no en los aplicativos. Lo cual vamos a empujar los cálculos de negocio que tenemos en una base tradicional, cualquiera, a nuestra base de datos HANA, ¿está? Que es nuestra base de datos que utiliza todas estas funcionalidades que comentamos in memory. Con lo cual evitamos mover datos y vamos a acelerar porque esta base de datos va a estar en memoria, ¿está? De lo que teníamos tradicionalmente, de ese cuello de botella que les contaba al inicio, en donde teníamos que mover datos de nuestra base de datos a los aplicativos que tenían la lógica de negocio. Entonces, otro de los puntos importantes es que movemos esta lógica de negocio a la base de datos que se encuentra en memoria.